Soy geógrafo, como ya decía Fafi, candidato a doctor en geografía y tengo especialización en la geomorfología ligada a los procesos de deglaciación, que es lo que estamos viviendo ahora, el retiro de los glaciares y la conversión completa del ambiente de alta montaña. Esta fotografía la elegí como portada porque representa un poco a lo que vamos. Constanza y María Jesús me pidieron que hablara de la importancia del ambiente glacial y periglaciales. ¡Wow! ¡Qué difícil hablar de algo que la gente en general no conoce o no sabe conceptualizar o no sabe cómo se caracteriza en términos paisajísticos, por ejemplo! Así que voy a tratar de dar una breve introducción de qué es un ambiente periglacial y glacial y después entrar al tema de la importancia o por qué debería importar. Me tienes que avisar los infones. Bueno, ¿por qué me interesa este tema? Porque hoy día la montaña está cambiando. Yo me dedico principalmente a la zona semiárida, a la zona que bien habló Francisco y el profesor Ferrando, que depende del recurso hídrico que proviene de la alta montaña. Y proviene en varias formas, no solamente de un punto de vista glaciario, como el glaciar blanco. También tenemos cuerpos de hielo congelados que están en el suelo y tenemos también estas características o esta geoforma en alta montaña que son los famosos glaciares de roca. Después vamos a entrar a explicar qué son, tratar de explicarlo en detalle. Entonces, como les dije, ¿qué preguntas vamos a tratar de responder acá? ¿Qué es un ambiente periglacial? ¿Qué es un ambiente glacial? ¿Cómo están cambiando? ¿Cómo se caracterizan? ¿Y por qué deberían importarnos? Bueno, el profesor le hablaba muy bien. Vivimos un periodo de calentamiento global desde principios del siglo XX que ha generado una respuesta de los glaciares. Los glaciares generalmente se dice que son muy sensibles al cambio del clima. Por eso se estudia las fluctuaciones climáticas a través de ellos, a través de las huellas que dejan en el paisaje. El profesor también lo hablaba. Hoy día los glaciares tienen un balance de masa negativo. ¿Qué significa el balance de masa? Es la razón entre lo que gana un glaciar y lo que pierde. Desde los 50, todos los glaciares del mundo, o la mayoría de ellos, están perdiendo masa, ¿sí? No están ganando. Y tienen que pensar también que el levantamiento de datos de glaciares es relativamente reciente, es una disciplina relativamente nueva, por lo cual tenemos muchas preguntas también. Bueno, el contexto nacional no se diferencia del contexto mundial. Existe una fotografía del glaciar Universidad, arriba, de 1955, de Louis Le Boutry, uno de los fundadores de la glaciología moderna, que justamente se especializó en los Andes de Chile. Y abajo una fotografía del mismo glaciar el año 2019. El retroceso es bastante importante, es medio kilómetro. ¿Qué es lo que se ha cadastrado? Que desde los 80 hasta el 2006 la temperatura promedio de los Andes centrales ha ascendido en 0,2 o en 0,4 grados, alrededor de los 2.500 metros. Aunque eso parece muy poco, tiene efecto en el volumen de los glaciares y la respuesta a los glaciares. También, como bien decía el profesor, hoy día vivimos en un contexto de mega sequía, se ha denominado. Una sequía que no tiene precedente en el siglo XX, que ha hecho disminuir las precipitaciones entre un 25 y un 45%. Esto se contextualiza porque, o sea, la historia del planeta es larga, la historia de la zona central es larga, la historia de la naturaleza es larga. Nosotros estamos en una pequeña fracción y hemos entrado de manera muy violenta a esa pequeña fracción. Bueno, eso después lo vamos a ir viendo con más detalle. Pero este periodo de sequía o de desecación de la zona central empezó desde el 1900. Se han hecho estudios dendrocronológicos en la zona central, justamente en el valle del glaciar Ciprese, donde el estudio de anillos de árboles ha dicho que la precipitación en esta zona ha ido disminuyendo. Se puede estudiar la precipitación a partir de los árboles porque los árboles crecen o se constriñen a partir de la disponibilidad de alimentos, que en este caso es el agua. En este sentido, el aumento de la temperatura promedio del aire, el aumento de la línea de equilibrio que marca la zona de ablación y la zona de acumulación de un glaciar, más la falta de precipitación, hoy día tienen un proceso de ablación acelerada de los glaciares y de la montaña entera. Este son unos gráficos de un estudio de Malmros que a través de fotografías de 1955 y imágenes satelitales hasta el año 2015
analiza cómo se han comportado el área, el largo, la elevación del frente glaciar durante este tiempo. Como ven, todas las tendencias son negativas y en algunos casos son bastante dramáticas, como en el caso del glaciar Juncal Sur. ¿Por qué los glaciares responden de manera distinta a estos pulsos, a estos forzantes? No lo sabemos, tenemos que averiguarlo. Bueno, estas son algunas de las imágenes. ¿Cómo responden los glaciares a este proceso de deglaciación, de aumento de temperatura y falta de precipitación? Primero se adelgazan y después se van fragmentando. Cuando alguien piensa que un glaciar se puede definir por su área, tiene que poner atención al proceso de fragmentación del hielo. El hielo se va fragmentando y se va, entre comillas, achicando. Tengo 15 minutos, por eso voy tan rápido. Dale, no hacer. Vale. Bueno, antes de seguir, ¿cuáles son los ambientes fríos que se están viendo impactados por este cambio del régimen térmico y el régimen pluviométrico en los Andes? Que debe ser las cordilleras más lindas del planeta. Bueno, el ambiente glacial, ¿qué hace referencia? A un ambiente frío, generalmente que está en los 0 grados, donde el glaciar como tal es uno de los principales agentes geológicos de erosión, transporte y deposición. Allá arriba, esta es una fotografía, no recuerdo si Campo de Hielo Norte o Campo de Hielo Sur, pero se ve muy clara la línea que divide la zona de acumulación y zona de ablación. En la zona de abajo está el hielo, donde el glaciar gana masa, y desde donde el glaciar cambia de color y empiezan a aparecer las líneas negras, ahí está la zona de ablación del glaciar. Ese es un poco para que tengan la idea. Bueno, y tenemos tecnología de punta acá, y esto es un poco lo que genera un glaciar, o un ambiente glaciario activo. ¿Sí? Que hay precipitación sólida en las partes altas de la montaña, y la acumulación de esta nieve que se convierte en neviza, que es una neviza que sobrevive el verano, se va acumulando, se va densificando y va avanzando en el sentido de la pendiente. Este tipo de proceso es clave para nosotros porque las huellas en el paisaje nos permiten entender cómo fue antes el proceso y cuál es la diferencia del proceso que está pasando hoy día. ¿Es tan excepcional lo que está pasando hoy día? Necesitamos saberlo. Bueno, estos son unos ejemplos de cómo uno identifica cuál fue un ambiente glacial. Arriba a la izquierda son rocas estriadas, rocas pulidas que el glaciar le pasó por encima, entonces están todas arañadas en este sentido. Dale más. Abajo hay un bloque errático en la zona del Juncal, ahí estamos con Sebastián colocando una estación meteorológica. Dale más. También están las morrenas, estos depósitos que van generando los glaciares en su avance. Es una morrena que está en la zona del glaciar Universidad. Y los típicos valles en forma de U. Son algunas pistas también para que ustedes cuando vayan de trekking o de montaña vean ahí y digan, wow, esto quizás fue glaciar. Nadie más. Bueno, pero ¿qué pasa cuando lo que antes fue glacial, hoy día ya no es glacial? ¿Sí? Si nosotros pensamos el ambiente glaciario como la parte más alta de la montaña, que está a 0 grados, ¿qué ocurre alrededor de eso? Existe un ambiente que es el llamado periglacial. Un ambiente de un régimen térmico de congelamiento y descongelamiento. ¿Sí? Entre medio hay una forma paraglacial. No vamos a entrar en ese detalle, pero lo paraglacial hace referencia a una transferencia intensa de sedimentos. Cuando el profesor hablaba de que hay precipitación líquida en la montaña, en que se producen aluviones, las laderas se caen, la montaña colapsa, el hielo también cae, se agrandan los ríos. Bueno, todo eso tiene que ver con una transición de ambiente, un cambio energético abrupto en la cuenca. Hoy día estamos pasando por eso. También hay que tener atención, cómo estamos pensando la alta montaña, cómo la gente está habitando la alta montaña, cómo los proyectos grandes están utilizando la alta montaña. Si tenemos todos estos procesos pasando. Dale más. Bueno, aquí hay una fotografía que creo que puede ejemplificar el proceso. La fotografía de la izquierda, una fotografía de 1955, justamente de la zona del Valle del Glaciar Universidad. Como ven, hay un glaciar que tiene 4 circos o 5 circos relativamente bien definidos que permiten la acumulación y avance del hielo. Y a la derecha tenemos la misma área en el año 2015. Como ven, el hielo empezó a desaparecer, ¿no es cierto? Pero también se empezó a desarrollar otro tipo de geoforma.
el ambiente glacial empezó a abandonar su reino y empezó a colonizar este ambiente periglacial, este ambiente frío, de congelamiento y descongelamiento. No solamente este frío glaciario donde cae precipitación sólida. Dale a avanzar. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Realmente el hielo se fue de su posición? Quizás no. Quizás el hielo, lo que ocurrió con él, y se fue cubriendo de escombros. La cordillera de los Andes es una cordillera muy activa. Generalmente cuando uno conversa con los colegas de otros lados del mundo, dicen, wow, estudiar la cordillera de los Andes es un gran desafío. Nadie se atreve a estudiarla. ¿Por qué? Tiene volcanes, tiene aluviones, tiene terremotos, tiene lluvia en altura, tiene tormentas de verano. Entonces eso genera una condición muy caótica para hacer estudios. Pero al parecer esta condición también de alto tectonismo y alta producción de sedimento genera una reacción en los glaciares que le permite obtener o tener una cubierta detrítica que permite su conservación. Cuando los glaciares retroceden en Chile Central generalmente se tapan, se van tapando, y cuando esa cobertura de escombro alcanza cierto espesor, el hielo enterrado, oh, se nos cayó la propuesta, el hielo enterrado puede estar aislado de la temperatura externa. Por eso son tan importantes los glaciares de roca también. ¿Sí? Son glaciares que se creen que son mucho más resilientes al aumento de la temperatura. ¿Se entiende esa idea, no? Si tienen dudas, después lo conversamos. Entonces, para recopilar, ¿qué es un ambiente periglacial? Un ambiente frío y criogénico. Criogénico que tiene procesos de congelamiento asociados. Pero no glaciares, que se encuentra arriba del límite superior del bosque. Ese para el caso de los Andes. Ustedes van a Alaska o a las zonas más alpinas, pueden encontrar bosque con hielo abajo. Con ciclos de congelamiento y descongelamiento, presencia de geoformas características como estos glaciares de roca, este es el Cerro Gloria, muy cerca de ahí del Juncal. Y posible presencia de permafrost. ¿Qué es el permafrost? Es un suelo congelado. ¿Sí? El permafrost se define por su régimen termal. El permafrost tiene que estar a 0 grados por lo menos 2 años. Puede tener mucho hielo, puede ser rico en hielo o puede tener nada de hielo. Y ahí está uno de los debates importantes que tenemos en la cordillera de los Andes. No tenemos claridad respecto a eso. ¿Sí? ¿Dónde está el hielo rico en permafrost y dónde está el permafrost rico en hielo y dónde está el permafrost que no es rico en hielo? Dale, vamos a hacer. Por ejemplo, este glaciar de roca o el que les mostraba anteriormente, no hay un sondaje, por ejemplo, para conocer cómo es el hielo que tiene en su interior, cuál es la forma del hielo, cuál es la extensión y cómo eso podría estar aportando agua al sistema hídrico de la región. Recientemente con Sebastián está haciendo su tesis doctoral referente al aporte hídrico del permafrost, fuimos a tomar agua a la parte alta del glaciar Juncal, a la zona de monos de agua, y bajo este complejo de glaciares de roca, el glaciar de roca se puede definir así también. Porque hablamos mucho de glaciar de roca, pero ¿cómo se identifica un glaciar de roca? Primero, ¿cómo lo identificamos? Tiene un talud frontal con un color claro, con material fino, tiene una cresta claramente definida y arriba tiene cresta y surcos que denotan flujo y eso a su vez deformación de la estructura interna. Ahí nosotros podemos decir, bueno, este es un glaciar de roca activo. Y en la base de este complejo de glaciares de roca, bueno, sale agua. Hicimos un muestreo de esa agua para saber la cantidad de minerales, virus, bacterias, etc. Bueno, ahora que tenemos un panorama de que es un ambiente glacial y periglacial, tenemos que pensar por qué nos importa. Yo me voy a centrar en la parte hídrica. Uno podría decir, me importa por la parte espiritual, como lo se mencionaba Francisco en el caso de los pueblos indígenas. Y también, bueno, a la gente que disfruta la montaña, irse a escuchar el silencio de los glaciares o el cracking de los glaciares es una cosa bastante sanadora. Pero me voy a centrar acá. También como estabilizador del paisaje. Si usted saca un glaciar de una montaña, probablemente esa montaña colapse y se venga abajo. Porque hay una transformación. Como les digo, me voy a centrar acá. Aunque me gustaría hablar del otro también, pero va a hablar Sebastián. Bueno, ¿qué es lo que se ha catastrado? Desde finales de los 70 se han hecho estudios respecto a cuánta agua aportan los glaciares. Se ha identificado que los glaciares en periodo hídrico aportan cerca del 70% del agua de los ríos de la zona central.
Recientemente, algunos trabajos que se hicieron en la cuenca del Juncal apuestan a que incluso los glaciares podrían dar hasta el 90% de las aguas en periodos secos. Y estamos en un periodo seco, donde tenemos menos lluvia, tenemos menos nieve, y por lo tanto, el aporte de los ríos proviene de estas nieves eternas. También se ha discutido mucho referente al aporte hídrico de los glaciares de roca, pero el aporte hídrico de los glaciares de roca se discute mucho referente, o sea, ligado a lo que yo les decía, cuál es el contenido de hielo y el contenido de escombro que tiene un glaciar de roca. Ahí tenemos muchas preguntas. Hay algunos trabajos, por ejemplo, el profesor Ferrando publicó un trabajo, yo le tiro por las flores. El profesor Ferrando publicó un trabajo en el año 2015-2016 donde analizan perforación en glaciares de roca aquí en la minera andina, que no se portaba muy bien, y se puede ver que existe gran concentración de hielo masivo bajo escombro. También se han hecho otros trabajos en otras partes del mundo donde el porcentaje de hielo no es tanto. En este sentido se cree que los Andes de Chile central podrían incluso tener más agua que los glaciares blancos. Este es un paper, este aquí abajo, un artículo que habla de los glaciares de roca como un recurso hídrico importante, y un artículo que salió en enero de este año. Entonces es un tema que se está discutiendo. Pero, a pesar de que existe esta noción de que los glaciares de roca son importantes, ya sea como recurso hídrico, como indicador climático, yo estudio los cambios del clima en el tiempo, entonces a mí me sirve saber dónde se formaron los glaciares de roca, cuándo se formaron, cómo dejaron el paisaje, etc. Pero aquí tenemos alguna evidencia de que los glaciares de roca hoy día no están protegidos, el ambiente periglacial no está protegido, y es importante colocar atención a esto. Por ejemplo, ahí arriba les comentaba una de las cosas que les comentaba, el trabajo del profesor Ferrando y la visualización de la cercenación de un glaciar de roca desde los Bronce Anglo American. Como ven, está marcado con verde el espesor de hielo masivo, que estamos hablando 95% de hielo, es de varios metros. Hace poquito, yo también le agradezco mucho a la gente de Putaendo, que la gente de Putaendo ha tenido la fortuna de explorar la montaña, a ir a visitar glaciares de roca. Ellos se han interesado en este tipo de geoformas, porque han entendido que es un aporte hídrico importante. Yo sé que estoy en los tiempos, es la última vez. Y claro, cuando fuimos a terreno visualizamos justamente que en una zona de interés minero ya había intervención sobre un glaciar de roca. Y abajo también hay una imagen de un glaciar de roca en la minera de los Bronce Anglo American, que justamente la visualicé conversando con los amigos de los Barnechea que andan por ahí, se me perdieron, pero también es una muestra de que hoy día estos ambientes están siendo intervenidos. Y bueno, finalmente, la última vez. Finalmente, los desafíos, que es una propuesta también, y concuerdo en varias cosas con el profesor. Primero, tenemos que generar una identificación de las formas periglaciales y glaciales, los cambios que están pasando en la montaña. Tenemos que hacer un monitoreo colaborativo de las cosas que están pasando. En Argentina, después de hacer la ley de glaciares, iniciaron inmediatamente un inventario de glaciares de roca. Hoy día lo están estudiando. No podemos proteger algo que no sabemos, tenemos que ir a conocerlo. Por eso yo felicito a la gente de Putaendo, que ha hecho un trabajo fenomenal y que tiene las fotografías de expedición ahí afuera. Lo invito a mirarla. También hay una cosa importante, hay que hacer una gestión integrada de la política nacional de montaña. Hoy día no tiene ningún sentido proteger un glaciar si después la minera se puede meter por un humedal, se puede meter por un río, se puede meter por una veta, etc. Hay que pensar la cosa en su conjunto. ¿Sí? No sé si la gente que está generando leyes está pensando de esta manera. Yo creo que no. Y, bueno, gracias por su atención. Cualquier cosa le puedo hablar.